Sol de la Mañana conmemora el 50 aniversario de la Revolución Constitucionalista, abril de 1965. Movimiento popular donde el pueblo dominicano reclamó su legítimo derecho de vivir al amparo de un régimen democrático y de libertades públicas. Son 106.5. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana en este jueves 23 de abril del año 2015. Buenos días para todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad, el corazón. Buenos días, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafaelito Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Joa Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. 7 en punto de la mañana. El Sol de la Mañana. Ayer, en un acto celebrado en el Hotel Embajador, el presidente de la Junta Central Electoral rindió cuentas sobre la labor de la Junta Central Electoral en el periodo en el año 1913-14, en 2013-2014. Y estos datos se resumen en una conversación muy interesante que sostuvimos con él, pues tuvimos avance de estas informaciones tan importantes, pero vamos a resumir las cosas planteadas, algunas de las cosas planteadas anoche por el doctor Roberto Rosario Márquez. En el periodo entre enero de 2013 y diciembre de 2014 se conocieron 49.843 cancelaciones de cédula. La mayoría 31.814 de estas el año pasado. Gran parte de las cancelaciones se corresponden a 46.838 por fallecimiento, 1.252 por suplantación y 802 por falsedad de datos. En la República Dominicana a una cédula no se le daba de baja. No teníamos los mecanismos, los controles para eso. Y habían personas fallecidas y en nombre de personas fallecidas incluso se hacían operaciones. Con los controles que ha adoptado la Junta Central Electoral, esto hoy no es tan factible como en el pasado, porque fíjense cómo esto se ha ido controlando y se va trabajando en esta situación. Así es que 49.843 cédulas canceladas, enero 2013, diciembre 2014. Hasta el mes de diciembre del año pasado, la Junta había entregado de la nueva cédula 4.769.940 nuevas cédulas en operativos gratuitos, en
instalaciones temporales y sus instalaciones fijas, facilitando pues al ciudadano poder conseguir su documento donde le sea menos tedioso. 4.769.940 cédulas había entregado la Junta hasta diciembre del año pasado. Habrá que ver ahora cuando se haga un corte que incluya los meses que han transcurrido de este año 2015. Por otra parte, en cuanto a las declaraciones tardías, la Junta fueron dotados de su acta de nacimiento 43.252 ciudadanos, que ustedes saben también lo tedioso que era ese proceso en la República Dominicana, y mucha gente duraba años para resolver esta situación de las declaraciones tardías. Por otra parte, también en ese periodo, un total de 15.149.844 solicitudes de servicio fueron atendidas en las oficialías y oficinas de la Junta Central Electoral, y de estas 10.109.865 pues se registraron el año pasado. Entonces, como podemos ver, esta entidad que es la Junta Central Electoral, además de su rol en la organización de los procesos electorales, tiene una cantidad de actividades permanentes que son clave para la organización de la vida de los dominicanos. Reiterar nuestras felicitaciones al doctor Roberto Rosario Márquez, felicitaciones con las que no estamos excusando nuestra ausencia en este acto de ayer, en el que lamentablemente no pudimos estar, pero ya en otra oportunidad ya estaremos pues en una actividad que para nosotros siempre son tan importantes, estas actividades de la Junta Central Electoral. Son las 7:06. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. El tiempo pasa volando, por eso hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar el tiempo. Señores, han transcurrido 31 años. Hoy estamos conmemorando 31 años de la poblada de abril de 1984. Así como mañana conmemoramos 50 años de la gesta de abril, hubo otro acontecimiento importantísimo en abril en la República Dominicana. No tuvo esas connotaciones políticas que tuvo la gesta de abril de 1965, pero es un acontecimiento que no puede ser olvidado y que tiene que estar presente en la conciencia de los dominicanos, sobre todo entre los líderes, entre los que toman decisiones en la República Dominicana. Semana Santa de 1984, el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco pues aplicó un paquete de medidas que eran producto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se hizo en Semana Santa porque se entendía que ahí la gente no iba a sentir el efecto. Pero ya sabemos que esa es el peor momento
para tomar medidas que afecten el bolsillo de los pobladores, porque cuando la gente regresa, los que han vacacionado o los que han hecho otra cosa, regresan con esa crujía, con deudas, después de Semana Santa, sin un centavo, sin un peso en los bolsillos, y se encuentran con los productos básicos más encarecidos. Entonces esto se torna explosivo, como ocurrió en abril de 1984. Y para esa época había grandes desplazamientos para Semana Santa, pero jamás comparado con lo que ha ocurrido en los años posteriores, donde la economía dominicana ha tenido mucho mayor expansión. Entonces, esta protesta, que tal vez en términos más recientes uno puede equiparar lo que ocurrió en abril de 1984 en la República Dominicana con lo que posteriormente se denominó como la Primavera Árabe, porque fue algo parecido a la Primavera Árabe, aunque no tuvo los desenlaces de la Primavera Árabe, porque la Primavera Árabe se llevó los gobiernos en los países donde se expresó. Esta no se llevó al gobierno de el doctor Salvador Jorge Blanco, pero lo manchó de sangre, de mucha sangre, porque se contabilizaron 125 muertos. 125 muertos. El 23 de abril de 1984. En principio, porque otra cosa importante de ese acontecimiento fue que creó un nuevo sujeto social. Hasta abril de 1984, las protestas populares en la República Dominicana eran encabezadas por las centrales sindicales, y esas protestas populares no eran, se daban tras la mascarada de reclamos sindicales. Se hacían reclamos sindicales, y esos reclamos sindicales lo que derivaban eran en protestas populares, porque nunca hemos tenido en la República Dominicana un sindicalismo fuerte. Ni lo teníamos en el pasado, ni lo teníamos ahora, aunque en el pasado estas organizaciones sindicales lucían más consistentes, pero nunca han tenido fuerza como para paralizar el país, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurría? Que en la República Dominicana las centrales sindicales convocaban una huelga. La huelga tenía expresiones escasas donde debía tenerla, pero para la sociedad era como si las huelgas se dieran, porque los medios de comunicación entonces tenían un criterio muy equivocado para evaluarla. Cada vez que había una bendita huelga sindical en el país, lo que hacían los periódicos era que se iban a los barrios, y si en los barrios había paralización, pues se decía que la huelga se estaba cumpliendo. Sin embargo, no se sabía muy poco de lo que ocurría en las zonas industriales, que por lo general seguían operando, y las huelgas sindicales entonces supuestamente se daban, pero no eran otra cosa que expresiones populares. A partir de abril de 1984, entonces este sujeto social que participaba en las expresiones populares adoptó su propio rostro y su propio poder de convocatoria. Y desde entonces son las denominadas organizaciones populares
las que paralizan el país. Ahí entonces aparecieron nuevos actores sociales. Aparece Virtudes Álvarez, antes de Virtudes Álvarez, que fue líder de estos movimientos, que después fue regidor del Distrito Nacional. Aparecen estas organizaciones que después van a parir otras, y lo que tenemos ahora nació en abril de 1984. Que los Falpos, que todas esas cosas son derivaciones de ese acontecimiento de abril de 1984, del que hoy estamos conmemorando 31 años. Jorge Blanco jamás volvió a juntarse con la popularidad. Un gobernante que le caracterizaban dos cosas: su popularidad, su sencillez y lo que había pregonado en campaña, que era la mano limpia. A partir de que la mano limpia se ensangrentó, entonces se creyeron que eran posibles otras cosas de parte de la mano limpia, y una vez salido del poder, este hombre acabó padeciendo lo que ningún otro expresidente dominicano ha padecido. Lamentablemente, la suerte del doctor Jorge Blanco como presidente de la República se decidió en abril de 1984, aunque la poblada no le derrotó. No le derrotó, lo mantuvo en el poder, pero después pagaría de manera muy lamentable las consecuencias. Porque cuando escuchamos los debates sobre la supuesta corrupción en la administración de Jorge Blanco y lo que ocurrió con Jorge Blanco y las cosas que han ocurrido posteriormente, entonces uno entiende que aquella fue una administración pulcra, la del doctor Salvador Jorge Blanco. 23 de abril de 2015, 31 aniversario de la poblada de abril de 1984. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer se produjo un acontecimiento que lamento mucho. Lamento mucho. Una parte de la sociedad civil, la sociedad que incide más en las redes sociales, ha estado mofándose y celebrando. Sin embargo, yo creo que con la renuncia de la Fuerza Nacional Progresista y los integrantes de la familia Castillo del gobierno, el país y el gobierno experimentan una gran pérdida. Una gran pérdida. Desde luego, esa ha sido una decisión que ha partido de ellos. No se trata de una persecución por parte del gobierno por sus posiciones. Ellos, yo creo que han dado un paso coherente, un paso respetable, porque si yo fuera funcionario del gobierno y me hubiera precisado a entrar en contradicciones con el presidente de la República, lo primero que yo dejo es la posición en la que estoy, como paso coherente para no lucir desleal. Entonces, hay cuestiones en las que ellos han tenido grandes diferencias con el presidente Danilo Medina.
esta vez incluso me puede parecer precipitada su decisión o adelantada, porque ellos argumentan que salen porque no aceptan reelección sin referéndum, cosa que unos entienden que es necesario y cosas que otros entienden que no es necesario. Y es un tema que tendrá que dirimirse. En la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, sobre la que se han colado algunas especulaciones y algunas fábulas, cuando el presidente Danilo Medina agotó su turno, el presidente Danilo Medina pues empezó preguntando sobre el tema del referéndum. Y entonces le preguntó al secretario general del Partido de Liberación Dominicana, que además tiene dos condiciones muy importantes para lo que está en debate. Primero, es un abogado, pero un abogado de ejercicio, de bastante experiencia y profundidad, el doctor Reinaldo Pared Pérez. Pero a esa condición, entonces, se le añade la de presidente del Senado, la de legislador y la de presidente, que ya le ha tocado ser de una asamblea revisora de la Constitución de la República. Y además, esa justamente la Constitución que establece una serie de cosas como la que se están debatiendo. El presidente Medina le preguntó, antes de agotar su turno, antes de hablar, dijo que le preguntaba al secretario general, tomando en cuenta estas condiciones, el de las que ha hablado, si era necesario el referéndum. El doctor Reinaldo Pared Pérez agotó entonces un turno previo para dar a conocer su opinión en el comité político, diciendo que no era necesario. Pero le añadió otra cosa muy importante. Dijo en el comité político el doctor Reinaldo Pared: César Pina Toribio y yo pensamos lo mismo, que no es necesario el referéndum. En el comité político hay otros abogados experimentados. Ninguno opinó lo contrario. Entonces, vemos cómo este es un tema sobre lo que hay, sobre el que hay diferencia. Entonces, esas diferencias hay que dirimirlas. Yo creo que cualquier explicación, cualquier exposición del doctor Marino Vinicio Castillo, en este caso, el jefe, el líder de la familia, al presidente Danilo Medina sobre sus ponderaciones, tiene más efecto en el mandatario y en cualquier presidente de la República que un emplazamiento. Una cosa es usted exponerle al presidente su criterio, incluso ir ante él a defender su criterio. Y otra cosa es el emplazamiento, de que si esto no se hace de esta manera, entonces yo me voy, yo renuncio. Eso no lo puede aceptar ningún jefe de Estado. Y fíjense que Danilo, aún así, ha actuado con moderación, con prudencia. Yo no estoy debatiendo quién tiene razón en el fondo sobre lo del referéndum, sino probablemente la forma de expresar esas razones. Pero entiendo que tal vez las propias contradicciones que se dieron en el pasado
por el tema de la ley 169-14, por algunos manejos que el gobierno dio al problema migratorio y a las presiones internacionales y a una serie de cuestiones, aquellas cosas acumularon descontento que ahora a la primera oportunidad han estallado. ¿Por qué? Porque está por verse lo que va a ocurrir en el Partido de Liberación Dominicana. El problema de la reforma todavía es un problema interno del PLD. Aún es un problema interno del PLD. Si no se resolviera el problema interno del PLD, a ningún aliado le va a tocar decidir sobre reforma, porque eso tiene que pasar por esas etapas. Entonces, yo creo que ya ha llegado el momento en que eso sea un hecho, pues ahí las circunstancias son distintas. No obstante, quiero reiterar que pienso que es una pérdida, que los aportes históricos de esa familia para la nación dominicana son invaluables. Invaluables. Lo ha aportado todo. Todo lo ha dado esa familia a lo largo de nuestra historia por la dominicanidad. Esto no es una cuestión de vincho. No. Véase cuál fue el rol de Pelegrín Castillo. No Pelegrín Castillo, el nieto, sino el abuelo de Pelegrín. ¿Cuál fue el papel, el rol del general José María Castillo en la gesta restauradora? El mismo. Entonces, es una pena. Yo creo que a lo largo del trayecto que queda, es una alianza que el PLD debe hacer el esfuerzo por recuperar. Pasado el tiempo, superada esta etapa, pues el PLD debe recuperar esa alianza, o cuando menos no dejarla que derive en enemistades. No dejarla que derive en enemistades. Ahora el presidente tiene que actuar como un mandatario. Mandatario es que un funcionario que renunció. No, el que renunció. Y en su momento determinado tiene que estar el sustituto. Y punto. Ya después políticamente veremos qué pasa en el camino, pero el que renunció. Y lo ha hecho de manera coherente, porque es un gran sacrificio lo que ellos han hecho. Es un gran sacrificio. Miren, señores, ahí se muestra también la lealtad. La lealtad, porque dentro de esos funcionarios que han renunciado, aunque tuvieran diferencias con lo que se está presentando en la República Dominicana, no puede decirse que ni José Ricardo Taveras ni el propio Pelegrín Castillo estuvieran expresando esas diferencias en términos mediáticos, sino que cada uno de ellos estaba concentrado en sus actividades. Pero también, como lo ha hecho el doctor Norberto Rondón, a la hora de la hora, entre un puesto y la lealtad, para ellos es más importante la lealtad. Eso es lo que dije, yo lo mencioné a José Ricardo, mencionaba el caso de José Ricardo y el caso de Pelegrín. Cada cual en su trabajo, y ninguno de ellos, pues digamos, metido de lleno en
digamos, en una polémica con el presidente de la República o con lo que estaba ocurriendo. Quien ha asumido un rol más activo en todo esto es Vinicio Castillo Semán y el doctor Castillo, que ha dado declaraciones. Sin embargo, a la hora de la hora, a ninguno de ellos le titubeó el pulso para escoger entre la lealtad que le deben a su partido y el puesto. Eso es grandeza. La República Dominicana necesita políticos que actúen así, que sus ideas estén por encima de cualquier posición, de cualquier beneficio particular o personal. Eso es respetable. Y en las etapas en las que han tenido que jugar, han jugado su papel. Yo creo que si aquí tuvimos una ley con el equilibrio de esa ley 169, fue porque las presiones internacionales que tenía el presidente por un lado, muy fuerte, contrapesadas con las presiones locales, en la que ejerció un papel fundamental la familia Castillo, nos obligaron a buscar un instrumento equilibrado, porque el equilibrio nace de ahí, de ver entre las distintas posiciones, buscar la manera de decidir las cosas más convenientes para el país. Entonces eso jugó su rol, y es muy, muy lamentable. Solo me queda por advertir, cuando el tiempo se me ha terminado, que, presidente, tenga mucho cuidado con migración. Presidente, no envíe señales equivocadas en migración. No envíe señales equivocadas en migración, presidente. Presidente, usted estaba muy mal, estando muy bien en todos los temas, estando altísimo en todos los temas, presidente. Con este tema migratorio, usted se ha estado recuperando después de su discurso en la rendición de memorias y después de su actuación en la cumbre, que han sido coherentes. Lo que usted vaya a hacer en migración tiene que andar en el orden de ese discurso. No dé señales equivocadas ahí, presidente. No dé señales equivocadas. Yo no estoy hablando de que usted va a llevar come hombre. No, ni radicales tampoco. De lo que se trata es de aplicar la ley. De aplicar la ley sin abuso, la ley, con su criterio, pero aplicar la ley. No lleve señales equivocadas, presidente, ahí. Tómese su tiempo. Tómese su tiempo, que lo que le sobran a usted son candidatos potenciales para, entre ellos, escoger el perfil que se requiere para ese puesto. Un puesto que estaba excelentemente servido por el doctor José Ricardo Taveras. Son las 7:32. Cambio y fuera, Mauri.